Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Salamé. Él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Salamea, muy buenos días. Y le empiezo preguntando quiénes son los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Posiblemente va a fallar, por lo menos con alguno de ellos. Si me hacen la misma pregunta a mí, seguramente tampoco lo conozco, pero con la ayuda que tenemos aquí a la mano, vamos a dar a conocer quiénes son hasta el momento los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Los inscritos en firme están Izquierda Democrática con Javier Hervas y María Sara Gijón. Por Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Por Amigo, Pedro Freile y Byron Solís. Por Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Por la Alianza Partido Socialista Ecuatoriano Concertación, César Montúfar y Julio Villacreces. Por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y David Norero. Por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Por Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño. Por Avanza, Isidro Romero y Sofía Merino. Por Construye, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Por Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga. Por Suma, Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por la Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade y Caterine Mata. Y aún restan por verse si el Consejo Nacional Electoral calificará finalmente a la Alianza UNES de Andrés Arauz y Carlos Rabascal y a Fuerza Ecuador de Carlos Sañay y Narda Ortiz, cosa nada difícil que podría llevar a 15 los candidatos, dos binomios para la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Cómo asumir por parte de los ecuatorianos el análisis de este enorme espectro? Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un saludo a las y los oyentes de Radio Antena 1. Bueno, en realidad permítame indicar que usted no se equivoca cuando usted, y en mi caso también, pues difícilmente podemos en este momento dar de memoria los nombres de los candidatos a la presidencia, mucho menos de los candidatos a la vicepresidencia de la República. Y ya podemos imaginar pues lo que puede pasar en la mayoría de la población ecuatoriana, que además acusa de una falta de credibilidad, de confianza en la política y en los políticos. Según las últimas encuestas, más del 90% de ecuatorianos y ecuatorianas manifiestan no creer en los políticos. Entonces, contradictoriamente a esta situación, pues tenemos una hipertrofia, un crecimiento desmedido del número de candidaturas presidenciales, algo inusual, algo prácticamente, digamos, que rompe los récords en la historia electoral del Ecuador. Pero esa es la realidad que nos enfrentamos. No menos de 15 candidatos presidenciales habrán para esta lid electoral, tomando en consideración pues que los 17 muy probablemente pues una o dos candidaturas no sean finalmente calificadas. Yo creo que es necesario garantizar a futuro que se evite precisamente este excesivo, este exagerado número de candidaturas presidenciales, porque yo creo que se ha tomado bastante deportivamente, demasiado alegremente la presentación de nombres a la aspiración de esta primera magistratura del Estado. Y yo plantearía incluso que había dos recursos legales en ciernes que podrían inhibir este excesivo número de candidaturas y hacer que exista mucho más responsabilidad para la presentación de candidaturas presidenciales. Una reforma legal tendría que ver, ¿no es cierto?, algo que quedó incluso también en proceso en algún momento en la Asamblea Nacional, de que las candidaturas que no obtengan un mínimo de porcentaje en la elección presidencial, estamos hablando de un 3 o 4%, serían obligadas a hacer el desembolso de los recursos públicos que el Estado gastó precisamente en el financiamiento de la campaña electoral o de la publicidad electoral. Esto haría pensar dos veces a quienes efectivamente pues tienen la pretensión de presentarse como candidatos presidenciales. Y la otra reforma legal que debería establecerse es que para la presentación de candidaturas debería presentarse previamente un respaldo de por lo menos un 3% de las personas que forman el padrón electoral.
Entonces, estas dos situaciones pues posibilitarían de que haya una suerte, ¿no es cierto?, de calificación previa y que no tengamos pues el exceso de candidaturas que en este momento existen y creando confusión pues y quizás una mayor apatía en el electorado nacional. Hay experiencias recientes que se han dado en Latinoamérica, incluso se ha cuestionado, se ha visto de diversas maneras decisiones que se tomaron en el camino. Bolivia, dicho sea de paso, es un escenario bastante diferente a Ecuador, más allá de algunas similitudes que como países latinoamericanos y que compartimos muchos defectos y muchas virtudes también lo tenemos, pero políticamente el tejido social de Bolivia es muy diferente, pero allá acaba de darse un proceso electoral en el cual se vio a algunos candidatos en aras de ayudar al electorado a que no se fraccione, a que no se polarice el voto, se retiraron. Quienes tomaron esa estrategia al final no lograron nada, pues allá se dio el caso de un partido político, el MAS, el Movimiento al Socialismo, que tuvo una posición muy fuerte y lo demostró muy contundentemente en las urnas, pasos que no llegaron en definitiva a influir dentro del resultado final. ¿Qué tipo de decisiones debería tomar el poder político, los actores políticos o a lo mejor las autoridades electorales para que elecciones como estas que ya se vislumbran en Ecuador con tantos candidatos que dificultan enormemente una decisión consciente, meditada, estudiada del electorado, vaya a ser la tónica permanente y a futuro en Ecuador? Así es, Gustavo. Realmente la posibilidad de un voto deseable, que sería un voto reflexivo, un voto crítico, un voto de opinión, se aleja cada vez más en el panorama político electoral ecuatoriano. Nuevamente va a ser el voto sustentado básicamente en la emocionalidad y en el clientelismo. Los elementos claves en la decisión que finalmente hagan los miembros que conforman la población electoral. Si es que no, también en la fuerza de las campañas, que puede ser otro factor influyente. Claro, pero la fuerza de las campañas sobre todo va a poner mucho acento en la emocionalidad. Y en esto, por ejemplo, las noticias falsas, quizás los engaños, el discurso demagógico, la calumnia, van hoy a explosionar mucho más que en campañas anteriores, sobre todo ahora que la campaña va a tener un espacio muy sui generis, muy particular, que son fundamentalmente los espacios de las redes sociales. Ya las redes sociales jugaron un papel importante, sin duda, en las campañas anteriores, pero hoy en el marco de la pandemia van a ser el principal espacio precisamente, ¿no es cierto?, para el ofertismo electoral y para las referencias, pues, a las otras candidaturas sobre la base de una suerte de guerra político-electoral. Vamos a ver eso en los próximos días. Respecto al tema de quizás estableciendo una relación comparativa de los renunciamientos que hubieron de algunos candidatos presidenciales en el caso de Bolivia, yo pienso que en el Ecuador se dio previamente a las inscripciones de candidaturas algunos renunciamientos, justamente bajo esa perspectiva o esa lógica. Recordemos, Gustavo, que la renuncia de Sonnenhausen en su carta apuntaba precisamente en esa dirección, de fortalecer la tendencia en la que él se inscribía. Luego, después, la renuncia de la candidata presidencial del Partido Social Cristiano, ¿no?, y la decisión orgánica de este partido a apoyar y fortalecer la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Y finalmente el propio renunciamiento de Álvaro Noboa, que lo hizo justificando esta renuncia precisamente para fortalecer la tendencia ideológica en la que él también se inscribía. Ahora, si es que hubieran renunciamientos de algunos candidatos de esta fiebre de candidaturas, realmente creo que no coadyuvarían significativamente pues, a fortalecer las grandes tendencias, porque yo creo que la mayoría de candidatos ni siquiera sacarán el 2%, incluso algunos de ellos ni siquiera sacarán el 1%. Entonces, un renunciamiento de estos candidatos simplemente no variaría significativamente las perspectivas político-electorales de las distintas candidaturas. Yo pienso que más bien en este momento lo que se está viendo es, digamos, un fortalecimiento de grandes tendencias ideológico-políticas representadas coincidencialmente en tres candidaturas. Por un lado, ¿no es cierto?, la candidatura de la derecha que representa Lasso, y cuando digo derecha me refiero sobre todo a aquella propuesta que fortalece su visión de que debe ser el mercado antes que el Estado, el eje en el cual debe girar la gestión económica y social
por parte del futuro gobierno. Por otro lado, tenemos una candidatura de centro, que más que eliminar el mercado, lo que plantea es regular el mercado, porque el mercado es consubstancial pues, de la economía capitalista que hoy domina el mundo. Entonces, esta perspectiva, digamos, político-ideológica estará siendo reivindicada por el candidato Arauz, ¿no? Y finalmente, pues, la candidatura de centro-izquierda. Debo aquí nuevamente reiterarte que no existe una candidatura de izquierda en el país. Yo pienso que esa candidatura de centro-izquierda está representada por Yacu Pérez. Hasta este momento, porque habrá que ver cuál va a ser la evolución de su discurso más adelante. En todo caso, sí quería hacer una precisión conceptual, Gustavo. En estos días he oído casi de manera viral un uso también muy, digamos, laxo, muy alegre de los conceptos. A propósito precisamente del triunfo de Luis Arce como presidente de Bolivia, se ha hablado nuevamente de socialismo a izquierda y prácticamente se está poniendo la idea de que la doctrina económica o la política económica keynesiana, que es un modelo de economía capitalista distinta a la neoliberal, que eso sería el socialismo e incluso el comunismo. Incluso se cometen aberraciones, he leído comentarios de calificar al propio John Biden, candidato demócrata, como comunista. Entonces, yo pienso que es fundamental educar, ¿no es cierto?, formar políticamente a las personas. Y aquí he de indicar nuevamente de que no hay ningún proyecto de izquierda. La izquierda significa pues un cambio de modelo de sociedad, un cambio radical de estructuras económicas, sociales y políticas, cuestión que no existe condiciones en el Ecuador, en un país de América Latina, quizás en el mundo. ¿Y no ve usted a ninguno de los candidatos esgrimiendo un ideario de izquierda? Es que la izquierda significa, eso decía Gustavo, un cambio radical de estructuras, sustituir el modelo capitalista de sociedad por un modelo no capitalista. Nadie puede proponer eso, además sería una locura. Leonidas Issa no es candidato, pero él un poco quizá coquetea con esas ideas. Bueno, yo pienso que justamente desde los prejuicios ideológicos, o sea, el desconocimiento de estos conceptos se califica a Leonidas Issa. Incluso he escuchado no solamente de izquierda, sino de extrema izquierda. Lo cual realmente es, digamos, un error total desde el punto de vista conceptual. Utilizando su punto, sociólogo Zalamea, es de que estas elecciones ecuatorianas se debaten con candidatos que se encuentran en el centro del espectro político. Yo diría, sí, del centro hacia la derecha, ¿no es cierto?, y del centro hacia la izquierda. Yo he hablado que la candidatura de centro está representada por Arauz, porque si uno lee sus propuestas, si uno escucha su discurso, efectivamente, ¿qué está planteando? De que el Estado, ¿no es cierto?, sea un Estado regulador, interventor en la economía. Cuestión que se llama el keynesianismo y que fue aplicado incluso como política económica de manera exitosa históricamente en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y que provocó el mayor auge económico de la historia europea en esas décadas e incluso que llevó a la instalación del estado de bienestar. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, la candidatura que va hacia la derecha, que está representada por Guillermo Lasso. Él, sin duda, no ha ocultado pues, su intencionalidad, por ejemplo, de avanzar en el proceso de liberalización económica, de privatizaciones, aunque en algunos casos se llaman eufemísticamente, ¿no es cierto?, concesiones, de eliminación de subsidios, de achicamiento del tamaño del Estado, de reducción del gasto público, y privilegiar sobre todo la inversión privada en la producción de bienes y servicios. Esto es lo que conceptualmente se llama una política económica neoliberal. Y por otro lado tenemos Yacu Pérez, repito, una candidatura de centro-izquierda, que está planteando también un papel importante del Estado en la regulación económica y en la gestión social, pero también un papel fundamental de la sociedad y particularmente de la organización comunitaria en la gestión del Estado. Esto es lo que él haya calificado como un proyecto ecologista y comunitarista, Yacu Pérez. Yo quisiera pedirle también una opinión de los actores menos visibles, de varios de estos candidatos cuyos nombres nunca los hemos conocido y cuyos movimientos quizá por primera vez están ya con una papeleta electoral, y entre ellos están también los dos únicos candidatos y movimientos que hasta el momento no han sido reconocidos, el de Paula Carrasco, Juntos Podemos, el de Gary Moreno, con el candidato Juan Carlos Machuca, otro nombre desconocido. La pregunta es, ¿qué pretenden estos partidos? ¿Qué pretenden estos candidatos? Usted ya lo mencionó en una de sus respuestas, que desinquietud de qué es lo que realmente persiguen cuando saben que no tienen la más ínfima posibilidad de incidir en la elección. Pero tenemos algunos antecedentes que han sido interpretados, incluso advertidos por importantes analistas ecuatorianos,
que es este negocio que se da alrededor de la política, la utilización de partidos, de movimientos en forma interesada. Está el caso reciente del señor Espinel, el ex ministro acusado de corrupción, incluso condenado, quien fundó un partido. De este partido se dice que finalmente fue vendido, fue comercializado, sin que necesariamente caigan en el mismo caso de Espinel. Pero ¿qué es lo que pretenden estos partidos y movimientos que proliferan y que son parte de esta gran masa de candidatos que se ponen ahora a consideración del pueblo ecuatoriano? Bueno, quizás en algunos casos, como el de Juntos Podemos, tratar, digamos, de preservar su espacio político, quizás de ganar alguna cuota parlamentaria. Recordemos que Podemos tuvo a Fernando Urbano, justamente pues como asambleísta en este periodo legislativo. Y Paul Carrasco me parece que es más una intención personal de figurar como candidato presidencial, antes que generar pues un fortalecimiento de su organización política en la perspectiva de que tengan un papel protagónico en los próximos años. Me parece que quiere enriquecer su hoja de vida, diríamos, ¿no es cierto?, por la candidatura presidencial. Y Paul Carrasco, pues recordemos que quedó en cuarto lugar como candidato a alcalde de Cuenca. A nivel del país le conoce muy poco. Entonces, como usted dice bien, Gustavo, pues no tiene ninguna aspiración, sino más allá, yo veo en este caso concreto, pues, de quizás enriquecer su hoja de vida, ¿no es cierto?, como candidato presidencial. En el caso del partido del expresidente, digamos, del actual presidente de la República, el hermano del actual presidente, pues Gary Moreno, Libertades Pueblo, me parece que es, Gustavo, ¿no es cierto? Libertades Pueblo, sí. Que acaba de recibir, digamos, que sentencia en firme de que no va a ser calificado. Claro, entiendo que la aspiración también era quizás conseguir alguna cuota parlamentaria, ¿no es cierto?, que permita una imagen para esta organización política, pero en otros casos sí se busca, más allá de estas dos expresiones políticas. Detrás de Libertades Pueblo está, no olvidemos, el hermano del presidente de la República, Gary Moreno. Claro, sí, Gary Moreno, sí. Pero definitivamente, oficialmente, pues él no respondería pues a una línea del gobierno. Entiendo que la línea del gobierno está más bien apoyando a la candidatura de Ruptura de los 25, que hoy han pretendido remozar su imagen calificándola como el partido Construye, que está encabezada por Juan Fernando Velasco, un distinguido artista profesional. Entonces, la situación de los dos casos. En cuanto a las otras candidaturas, que no son precisamente las más opcionadas, la mayoría de ellos también buscan, ¿no es cierto?, mantener su registro electoral, porque necesitan tener un mínimo de votación y lograr una cuota parlamentaria que también les convierte en un factor de negociación política con el futuro gobierno. Recordemos que el toma y daca, para ponerlo así de manera coloquial en el lenguaje político, siempre ha funcionado pues en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en sus relaciones con el gobierno, y ahora lo va a hacer mucho más. Entonces, en este periodo presidencial del presidente Moreno se negociou precisamente el manejo del sistema sanitario público, concretamente de los hospitales públicos, a sectores políticos de la Asamblea Nacional. Creo que en el próximo gobierno la situación, si es que no hay y no se recupera en algo la ética política, no va a ser diferente, porque va a ser una asamblea mucho más fragmentada, mucho más dispersa, precisamente por el método de votación en plancha que hoy va a priorizarse en la decisión político-electoral de los Un tema final, sociólogo Zalamea. Sigue en un ambiente de inestabilidad el Consejo Nacional Electoral. Aquí acaba de tomarse una decisión un tanto extraña hacia la medianoche de ayer, removiendo a quien estaba presidiendo la Junta Electoral aquí en la provincia de La Suay, el economista Jorge Arris, pero se lo hace en medio de disputas entre los vocales del Consejo Nacional Electoral, que desde el primerísimo día que ha venido actuando ha estado lleno de controversias y de disputas entre sus miembros. En esta intervención final quisiéramos conocer su punto de vista sobre el grado de confianza, de garantías que este organismo va a dar a los ecuatorianos en esta elección que se dará ya en forma inminente en el mes de febrero. Yo debo indicar, Gustavo, que lamentablemente pues el órgano electoral, que debería ser el más independiente, el más neutral en el juego político electoral, lastimosamente en este caso más bien acusa de un gran proceso de deslegitimación. Las mediciones cuantitativas arrojan precisamente
digamos, datos que nos llaman mucho la atención y que nos preocupan. El Consejo Electoral actual, pues, es el que menos representatividad asume y por lo tanto menos credibilidad tiene. En ese sentido, pues, y en ese escenario, es fundamental que el proceso electoral sea permanentemente observado por las organizaciones de la sociedad civil, por quienes construyen la opinión pública, entre otros los medios de comunicación colectiva. Ahora, ¿por qué se ha dado este conflicto que ha sido permanente, que ha sido casi prácticamente una norma rutinaria en el ejercicio de sus funciones por parte del Consejo Electoral? Yo creo que es la expresión de que lastimosamente, pues, muchas de las funciones del Estado, entre otras la función electoral, siguen siendo partidizadas y politizadas. Necesario es entonces que a futuro se garantice a través de una reforma legal y sobre todo una gran dosis de voluntad política una plena independencia y despartidización de este órgano que está destinado a ser precisamente el árbitro en la competencia electoral. Y me preocupa lo que usted acaba de señalar, pues acabo de conocer que abruptamente ha sido prácticamente pues despedido de su cargo el delegado del Consejo Nacional Electoral aquí en la provincia de la Azuay. Algo que también es preocupante y que no es la primera vez que se lo realiza. Entre gallos y medianoche, entiendo, se asume esta postura, lo cual deja dudas, pues puede prestarse a suspicacias, pero en que todo caso sigue abonando a la falta de credibilidad y de imagen que debería tener el actual Consejo Nacional Electoral, y repito, pues que compromete pues una observación permanente de lo que vaya a pasar en las próximas semanas respecto al rol que cuestionablemente ha jugado este organismo hasta este momento. Bien, muchas gracias a Marcos Alamea. Él es sociólogo, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.